voy a hablar acerca de Débora, una mujer que supo levantarse y asumir una responsabilidad histórica en los momentos más oscuros de su nación. Débora. A modo de una introducción, voy a decir brevemente algunas características del tiempo de Débora para trazar un paralelo con la sociedad nuestra. Y vamos a encontrar que hay mucha similitud entre la sociedad del tiempo de Débora y la nuestra. La Biblia dice que en aquellos días, es decir, en los días de Débora, no había rey en Israel, de manera que la gente hacía lo que bien le parecía, es decir, predominaba una anarquía total. Cada uno hacía lo que quería, anarquía. Los israelitas, atención con esto, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y como consecuencia de ello, estuvieron viviendo 20 años bajo la opresión del enemigo que los tenía rodeados. Y el texto que acabamos de leer dice también que los caminos estaban abandonados. Es decir, la gente no salía a darse un paseíto por ahí, sino que la gente permanecía encerradas en sus casas por miedo al ejército que tenían frente a ellos. Un ejército que tenía 900 carruajes de hierro. Para esa época era un ejército sofisticado de última generación. Ahora, en esas circunstancias, fíjese usted lo que ocurrió. El pueblo de Israel clamó a su Dios. Clamó a Dios. Significa que pidió ayuda a Dios. Se arrepintieron, clamaron. Y como respuesta a ese clamor que hizo el pueblo, Dios levantó a una mujer. Una mujer que realizó una tarea pero muy importante y dejó una huella en su generación. La marcó. Entonces, ahora vamos al tiempo nuestro. Dije, íbamos a trazar un paralelismo, vamos a hacer aquí entre esta sociedad y la nuestra. ¿No creen ustedes que nuestra sociedad también está viviendo, y nuestro país no es una excepción, tiempos cruciales, tiempos complicados, tiempos difíciles? Esperé que ustedes hubieran dicho un gran amén. Porque basta mirar la televisión y darnos cuenta lo que está ocurriendo hoy en el planeta para darnos cuenta que realmente nos ha tocado vivir en una sociedad complicada. Como alguien dijo, que estamos asistiendo a la pasión y muerte de nuestra civilización. Hoy día, como en los tiempos de Débora, los caminos también están
abandonados. Y ustedes me preguntarán, ¿qué caminos? Los caminos de la justicia, de paz, los caminos de la honradez, los caminos de la integridad están abandonados. Los caminos del amor, del respeto mutuo, de la misericordia, están abandonados. Igualmente, los caminos de la verdad. Se dice que hoy vivimos en una era posverdad. Los caminos de la piedad, de la misericordia, de la fe, están abandonados. Y se requiere que en la iglesia, que es la reserva moral que le está quedando a este mundo, y cuando me refiero a iglesia, estoy refiriéndome a usted y a mí. Nosotros, la iglesia. Es hora que como Débora lo hizo en antaño, en su tiempo, nosotros también nos levantemos a cumplir con nuestro rol, el rol profético y sacerdotal que Dios ha delegado a la iglesia que cumpla en las naciones. Débora dijo, hasta que yo me levanté, como queriendo decir, esta situación duró hasta que yo me involucré en lo que estaba ocurriendo. Me involucré en el proceso que se vivía. Hasta ese momento llegó la situación. Duró hasta que yo asumí mi responsabilidad. Ahora, queridos, quiero decirles en esta introducción que el mundo está esperando que se levanten hombres y mujeres que digan también, esta situación va a durar hasta que yo me ponga de pie, hasta que yo me levante. Sí, denle un aplauso grande al Señor. Hasta que yo me levante. Y voy a preguntarles de inmediato, porque este mensaje va a demandar una respuesta de la iglesia. ¿Cuántos en esta mañana dicen hoy con confianza y con voz fuerte, esto durará hasta que yo me levante? Repita conmigo, esto durará hasta que yo me levante. Mis queridos amigos, nuestro maestro Jesús de Nazaret, hace más de 2000 años, trazó nuestra misión. Trazó nuestra misión al decir a sus discípulos y por ende a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, parafraseando las palabras del maestro, la iglesia es entonces un agente de transformación social. No sé cuántos dicen amén. Pero si el Señor está diciendo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, entonces la iglesia es un agente de transformación social. Sí. El mensaje de las buenas nuevas que proclama la iglesia transforma a los individuos, ¿sí o no? Y al transformar a los individuos, transforma familias, transforma ciudades, transforma naciones. Porque cuando los hombres
recalco, abrazan la fe cristiana, se plasma en ellos una nueva manera de vivir. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Aleluya! He dicho eso como una introducción para hablar ahora acerca de Débora. La palabra que emplea Débora aquí, me levanté, ¿quién le dice a usted? Se deduce que ella fue intencional en la decisión que tomó, ¿sí o no? Porque dice, hasta que yo me levanté. Entonces hubo una intencionalidad en ella para hacer lo que hizo. Ahora nosotros, como iglesia, como individuos que formamos este cuerpo, también debemos ser intencionales en el cumplimiento de nuestra tarea o la labor que nos corresponde hacer en este tiempo. Intencionales. Voy a mencionar 3 cosas que tienen que ver con la determinación de Débora. Primero, fue intencional en su vida familiar. Intencional en su vida familiar. Porque ella dijo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre. Y luego reitera, me levanté como madre en Israel. Ahora, en un tiempo de crisis como la que vivía el pueblo, donde cada uno le dije que hacía lo que quería, porque no había rey, esta mujer se levantó como un referente familiar, un referente de la familia. El amor de madre fue lo que la motivó a servir a su pueblo. Por eso dice, me levanté como madre de Israel. Y el pasaje bíblico mismo dice que ella tenía esposo. Y se deja ver que tenía un corazón maternal. Por eso dice, me levanté como madre en Israel. Lo que refleja, fíjese usted en esto, que tenía un concepto claro de lo que era el matrimonio y la familia. Si usted había leído este pasaje así nomás, el que tiene oídos para oír, que oiga en esta mañana. Queridos, hoy existe un ataque frontal contra la familia en su sentido original, formada por un hombre, una mujer y sus hijos. Yo voy a repetir esa frase porque me ha causado mucho ruido en estos últimos días. Existe un ataque frontal contra la familia en el sentido original, formada por el hombre, la mujer y sus hijos. Y hoy solamente voy a señalar 2 cosas al respecto. Primero, hoy se nos está imponiendo una agenda ideológica que promueve otro tipo de familias. ¿Aló? 1. Segundo, hoy se promueve el adoctrinamiento de los niños
sobre el enfoque de género en los colegios y el cambio de género a través de tratamientos hormonales. ¿Aló? Y ahora pregunto, frente a esta realidad, ¿qué debemos hacer como iglesia? No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que levantarnos y defender la familia. Ustedes los padres, yo ya cumplí mi tarea. Espero en Dios que lo haya hecho, por lo menos, más o menos. Pero tengo nietos. Pero ustedes los padres, porque sé que en esta congregación hay varios matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños. Y sé también que a través de las redes sociales hay mucha gente que me va a escuchar o me está escuchando que está en el proceso de tener hijos pequeños. Quiero hablarles a ustedes, quienes son padres. Ustedes tienen esa sagrada e irreemplazable tarea de formar a sus hijos. Aleluya. Así es. No permitan que otros adoctrinen a sus hijos. Es a ustedes, padres, y no al Estado, y ni a ningún gobierno de turno, a quien Dios le ha dicho: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso se lo dice Dios a los padres. El proverbista dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque son tus padres quienes te instruyen y quienes dirigen tu vida, y no tendremos mejores ciudadanos en nuestras naciones, mejores que los que salen del seno de nuestras familias. Tenemos que enviar a nuestros hijos a los establecimientos educacionales. A mí me lo han dicho. No hay dónde colocar a los niños. Los han buscado y han optado por sistemas más modernos, donde estudian en las casas y por ahí. Yo digo en esta mañana, tenemos que enviar a nuestros hijos a los establecimientos educacionales. ¡Claro que sí! Para que reciban información académica. Pero es en el hogar donde los hijos tienen que ser formados. Y lo voy a decir con mucha calma, pero de lo más profundo de mi corazón. Un pastor ya viejo, con más de 50 años en el ministerio, les dice esto: el primer discipulado de los niños debe darse en el seno del hogar. Allí es donde
reciben los valores morales y los principios que harán de ellos hombres y mujeres de bien, que serán un real aporte a la sociedad. Permítanme que abra un paréntesis para dirigirme a los adolescentes y jóvenes que están aquí. Ustedes, jóvenes, les hablo a ustedes ahora. Ustedes, jóvenes, no permitan que el liceo o la universidad cambie sus valores. ¿Me escucharon? No permitan que el liceo o la universidad cambie sus valores. Ustedes deben levantarse valientemente y dar testimonio de su fe. Respeten la opinión de los otros, pero que esos otros respeten la opinión de ustedes. Cierro el paréntesis y continúo. Dios diseñó, fue Dios quien lo diseñó. Antes que existieran los estados, porque los estados están funcionando desde no hace mucho. Pero antes que se formasen los estados, antes que surgieran los gobiernos, Dios diseñó la familia como el pilar fundamental de la sociedad. Y si la sociedad hoy por hoy está mal, es porque la familia en su diseño original está mal. No podemos tener una sociedad brillante formada por familias que están fracturadas o destruidas. Por eso es que Martín Lutero en una de sus frases dijo que tal cual la familia, tal cual la nación, y agregó: en los brazos de una madre se mece el destino de una nación. Por eso, queridos, mi llamado en esta hora es: levantémonos como Débora y digamos: hasta que yo me levante, hasta que yo me levante para defender mi familia, para defender mi matrimonio, para defender a mis hijos. Levantémonos y restauremos en nuestras casas el altar familiar. Yo sé que ustedes me están entendiendo a dónde estoy apuntando. Levantémonos y restauremos en nuestras casas el altar familiar, el altar de oración, el altar de la alabanza. Cantemos con nuestros hijos. Yo tengo en mi casa, han estado estos días porque se ha encontrado enferma una de mis nietitas chiquititas, pero la mayorcita, 4 años. Yo dije a mi señora un día: esta debe ser nuestra principal persona a quien discipulemos. Y le enseñamos a orar, le enseñamos a dar gracias a papá por los alimentos, porque debemos levantar un altar en nuestras familias. Levantémonos y discipulemos a nuestros hijos. Padres queridos, ustedes son los sacerdotes de su familia. Júntense con los hijos. Estudien la Biblia. Oren juntos. Canten juntos al Señor. No permitan que sus hijos se los robe esto que tengo aquí en mis manos. Porque he visto, cuando me ha tocado estar por allí en algunos lugares, donde
para que los niños no molesten. Le pasan el celular y ni siquiera se sabe lo que están mirando. Los niños se forman adictos a esto. No, que sean adictos a esto que tengo aquí en mis manos. Adictos a la palabra. Porque aquí encontrarán los mandamientos que los van a llevar a ser grandes mañana. Cubramos nuestras familias con el poder de Dios. Amén. Entonces Débora fue intencional en su vida familiar. Pero también fue intencional, y paso al segundo punto, intencional en su vida social. Le digo por qué. Porque gobernaba, dice la Biblia, en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora. Es decir, que cumplía una tarea social. Débora fue una mujer líder que gobernó a Israel, pero a la vez fue una mujer osada, valiente, que encabezó el ejército de Israel contra sus enemigos. Una mujer. Esto es interesante. Cuando no hubo ningún hombre que se atreviera a ir a la guerra, mire, que nosotros decimos los hombres somos valientes, pero allí en esta ocasión parece que no eran tanto, porque ningún hombre se atrevió de ir a la guerra. Y uno de los grandes a quienes Débora le estaba delegando la responsabilidad de comandar el ejército dijo: yo no voy, pero si tú vas conmigo voy. Tremenda mujer, hermano. Hay mujeres que son tremendas en el buen sentido de la palabra. Entonces la mujer tomó la espada y se transformó en un referente social que logró vencer al enemigo y consiguió que su país tuviera 40 años de paz. ¿Qué le parece? Dicho sea de paso, Israel tuvo 12 jueces y Débora fue la única mujer. Si no lo sabían, 12 jueces. Antes que aparecieran los reyes fue eso. Y entonces Débora fue la única mujer. Escúcheme esto. Dios, escúcheme, es especialista para romper moldes. Dios es especialista para romper moldes. Porque cuando Él se ha propuesto hacer algo, llama a quien quiere, sea este un hombre o una mujer, a un niño o a un adulto, a un pobre o a un rico, a un académico o a un iletrado, a quien quiera, llama el Señor. Y en esta mañana nos está llamando a nosotros. Hoy se necesitan personas como Débora, que se coloquen en las manos de Dios para ser protagonistas de grandes cambios, para marcar a este mundo de una manera positiva. Reciba, por favor, esta palabra. Usted no nació para ser un mero espectador de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Usted no nació para ser víctima del sistema. Usted nació para hacer historia y dejar un legado a las generaciones venideras. Por eso creo que hoy tenemos que tomar la determinación de levantarnos. Pero fíjese en esto, la determinación de levantarnos, pero para ir en contra del sistema
anárquico y sin valores y sin Dios que impera en el mundo. Amén. ¿Cuántos están respirando y tienen vida aquí? Levanten su mano, por favor. Quiero ver a todas las manos levantadas, obvio. Aleluya. ¿Sabe por qué les pregunto? Porque los peces muertos se los lleva cualquier corriente. Pero la iglesia nada en contra de la corriente. En contra de la corriente de este mundo. Amén. La iglesia nada en contra del sistema. ¿Saben por qué? Porque la escala de valores de la iglesia es diferente. Por eso Jesús dijo acerca de sus discípulos: están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, estamos metidos en medio de un sistema, pero no pertenecemos a él, porque pertenecemos a otro reino. Pero mientras estemos aquí, vamos a hacer un punto de referencia. Un punto de referencia. Usted con su familia se van a levantar para hacer un punto de referencia en esta sociedad alicaída. Entonces, primero, vamos a repetir la lección. Débora fue intencional en su vida familiar. Segundo, fue intencional en su compromiso social. Y vamos con el tercero, porque son tres cosas las que voy a mencionar hoy solamente. Fue intencional en su vida espiritual. ¿Fue intencional en qué? En su vida espiritual. Porque la Biblia dice que ella fue profetisa. Fue profeta, una mujer profeta. Qué tremendo, que Dios levante muchas Déboras en este tiempo. Aleluya. Es probable que alguien por ahí que se encuentre con este video en las redes sociales y me escucha, Dios ha puesto sus ojos en ti. Sí. Así como los puso sobre Débora en ese tiempo. Fue profetisa. ¿Qué significa esto, hermanos? Que fue profetisa. Que su liderazgo estaba arraigado en el corazón de Dios. Lo voy a repetir, porque parece que no me captaron la idea. El liderazgo de Débora estaba arraigado en el corazón de Dios. Vivía cerca de él y conocía cuáles eran sus planes. ¿Por qué? Me dirá usted. Porque el profeta es aquel que entra en la cámara secreta e intima con Dios y escucha su voz. Y su rol, el rol del profeta, es eminentemente espiritual y está enfocado hacia tres direcciones. Fíjese que el profeta del Antiguo Testamento, su tarea era denunciar el pecado. Denunciar el pecado. Y luego después decretaba el juicio de Dios. Pero en tercer lugar, anunciaba la gracia de Dios. Aleluya. Y quiero decirles, mis amigos, que hoy estamos aquí como la voz profética de Dios, no solo para denunciar lo que está mal, sino para decir que el tiempo de la gracia aún no termina. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día del perdón de Dios, hoy es el día en que Dios está diciendo: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El tiempo de la gracia todavía no termina. Refúgiate en Cristo Jesús, que aún hay esperanza. Fíjense, hermanos, que considerando que los profetas tenían que entrar en el cuarto secreto
Me gusta tanto esto. Esta parte del oficio profético me encanta. Tenían que entrar al cuarto secreto y oír a Dios. ¿Hablará Dios hoy día, hermano? Por supuesto, tenemos la palabra profética más segura, que es esto. Pero como dice, la misma palabra dice que Dios ha hablado en el antiguo tiempo a través de muchas formas. Y en este tiempo nos habla a través del Hijo. Pero considerando que los profetas tenían que entrar al cuarto secreto para oír a Dios hablar, a través de otro profeta, Jeremías, el Señor se queja de los profetas de Israel. Dios manda una tremenda queja acerca del oficio profético. ¿Y sabe lo que dice Dios? Si ellos, refiriéndose a los profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué está queriendo decir Dios? Que los profetas en ese tiempo no estaban en el secreto de Dios y no tenían palabra, no tenían referencia. Y lo que voy a decir ahora, lo digo con un profundo dolor en mi corazón, hermanos. Cuando leo este texto, entiendo el porqué denominaciones cristianas históricas niegan la veracidad de las Escrituras, niegan la resurrección corporal de Cristo, niegan que el poder sobrenatural de Dios pueda hacer milagros hoy, niegan la llenura del Espíritu Santo, niegan el pronto regreso de Cristo a la tierra por su iglesia. ¿Saben por qué lo hacen? Porque han abandonado el secreto de Dios. Y el Señor les dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Amada iglesia, nunca abandones el secreto del Señor. Amada iglesia, pasemos tiempo con Él para conocerle cada día más y más. Intimemos con Él en oración para escuchar su voz. Busquemos el rostro del Señor. Levantemos altares de oración, altares de intercesión. Este es el tiempo para que la iglesia se levante como Débora y cumpla su rol de hacer oír la voz de Dios en nuestras ciudades y en nuestra nación. No es tiempo para que la iglesia esté encerrada en un templo o en una catedral, sentada plácidamente. Este es el tiempo para que la iglesia se levante a buscar a Dios en oración y hacer oír la voz de Dios a los hombres, mostrando el camino que deben seguir. Queridos pastores que están aquí, predicadores, músicos, hermanos todos, vivamos cerca del corazón del Señor. Vivamos cerca del corazón del Señor. Quienes se levantan para buscar a Dios y vivir cerca de Él serán los que tendrán ministerios que impactarán las ciudades y harán oír la voz del Señor. Fíjese dónde, no aquí en el templo, sino en los colegios, en las universidades, en los talleres, en las oficinas,
en el vecindario, en los hogares. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una vida práctica y no es una religión que vivimos aquí los días domingos. Queridos, la iglesia fuerte, la iglesia poderosa, no es la que está reunida aquí hoy día. La iglesia fuerte es aquella que comienza a funcionar después que las puertas de este salón se cierran. Sí. Y cuando están mañana disgregados en la ciudad, allí dando testimonio de su fe, discipulando a otros, esa es la iglesia fuerte. Y denle un aplauso grande al Señor. Porque llego a la conclusión. Llego a la conclusión. ¿Cuántos hoy dicen como Débora? Esta situación durará hasta que yo me levante. Iglesia querida, responderás al llamado del Señor de ponerte en pie. Porque si algo ha de pasar, mire, en mi hogar, si algo ha de pasar en mi congregación, si algo ha de pasar en mi ciudad, si algo ha de pasar en mi país, será cuando la iglesia despierte y se levante y se ponga en pie. Así dice el Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Necesitamos levantarnos para poder resplandecer y ver la gloria del Señor. Débora en su tiempo se levantó intencionalmente como madre de Israel. Se levantó intencionalmente como un referente social. Se levantó intencionalmente para vivir cerca del corazón de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? Eso lo determina usted. Pero como dijo Josué, al final ya de sus días, si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.